En una época en que los poderosos reyes gobernaban con puño de hierro y buscaban expandir su influencia para crear grandes imperios, una nueva fuerza emergente comenzó a ganar terreno en las tierras iraníes. Los primeros relatos sobre los persas se encuentran en los escritos asirios, que se refieren a ellos con el nombre de Persua. Las tribus persas, junto con otros pueblos como los medos y los babilonios, pasaron mucho tiempo bajo el dominio asirio. Pero alrededor del año 609 a.C., estos pueblos iniciaron una gran revuelta que fue tan poderosa que provocó el colapso del imperio asirio. Durante este periodo surge la figura semilegendaria del primer rey persa, llamado Aquemeno. Aunque se sabe poco de Aqueménides, dio origen al linaje aquemenida, que llegaría a gobernar uno de los mayores imperios de la antigüedad. Entre los diversos clanes persas, los aquemenidas eran los más poderosos y durante muchos años dominaron a las tribus más pequeñas y conquistaron más territorio, pero seguían bajo el dominio del imperio medo. Hasta que en el año 559 a.C., Ciro II, más conocido como el Ciro el Grande, se convirtió en el rey de Persia. Sin embargo, su acceso al trono fue problemático y los precedentes cuentan una historia cuanto menos increíble. El historiador griego Heródoto cuenta que Astiages, el abuelo de Ciro, reinaba en Persia y que una noche tuvo un sueño en el que veía a Ciro convertirse en gobernante de toda Asia. Temiendo perder su autoridad, Astiages ordenó a su mayordomo personal que llevara a Ciro, que aún era un bebé, a las montañas y lo matara allí. El mayordomo no pudo encontrar la fuerza para cumplir esta cruel tarea y entregó al bebé para que lo criara un pastor. Astiages se enfureció al oír esto y mandó a matar el hijo del mayordomo. Cuando Ciro tuvo la edad suficiente, regresó a sus tierras y tras dar a conocer su identidad y conseguir el apoyo de la población destronó a Astiages y asumió su derecho al trono. Y a pesar de todo, acabó perdonando la vida de su abuelo. Ciro el Grande fue un rey expansionista y bajo su mando los persas conquistarían la capital del imperio medo, dominando así un territorio increíblemente vasto y rico en recursos naturales. Pero todavía había un obstáculo desde el mar Mediterráneo que amenazaba la soberanía de Ciro: los griegos. Tras el colapso del imperio hitita, a finales de la Edad de Bronce, Anatolia se pobló de colonias griegas, formando el reino de Lidia, que se negó a ser dominado por los persas. Al principio los griegos atacaron los territorios persas, creyendo que la caballería griega era superior, pero para su sorpresa, los persas eran muy eficientes con sus arqueros montados en caballos y camellos. El ejército persa derrotó brillantemente a los griegos y el reino de Lidia fue dominado por Ciro. Ya en el año 539 a.C., Ciro y su ejército asediaron y tomaron Babilonia. Los persas fueron recibidos como libertadores por los babilonios, que sufrían bajo el abusivo reinado del rey Nabónido. Además de restablecer el orden público en Babilonia, los persas también libraron a los judíos que estaban cautivos en la ciudad, poniendo fin al famoso periodo de la cautividad de Babilonia. Así Judea se convirtió en un reino aliado de los persas y su territorio sirvió de protección contra los egipcios. Los persas también desarrollaron una buena relación con los fenicios, que eran grandes comerciantes y navegantes. Ciro el Grande también es famoso por haber sido un rey generoso y benévolo. Perdonaba a sus enemigos derrotados e incluso los empleaba en puestos de su ejército o gobierno. También era conocido por respetar las creencias religiosas de los pueblos que conquistaba, y quizás una de sus acciones más memorables fue haber abolido la esclavitud durante su reinado, un acto que iba en contra de todas las costumbres de su época. Para reforzar su noble decisión, Ciro emitió un decreto que se considera la primera carta de derechos humanos del mundo. En el decreto está escrito: impediré la esclavitud y mis gobernantes y subordinados están obligados a prohibir el intercambio de hombres y mujeres como esclavos en sus dominios de gobierno. Tal tradición debería ser exterminada en todo el mundo. Este decreto forma parte de una pieza de arcilla con escritura cuneiforme. Esta pieza es conocida como el cilindro de Ciro. De hecho, muchos pueblos eran más felices y estaban mejor provistos bajo la administración persa. Ciro gobernó una gran variedad de culturas y sociedades diferentes con una buena armonía, una hazaña hasta ahora inédita en la historia de la humanidad, lo que le valió ser llamado más tarde el Rey Pastor.
Ciro murió en diciembre de 530 a.C. No se sabe mucho sobre su muerte, pero todo indica que se debió a las heridas que sufrió en una batalla contra tribus de jinetes nómadas. Fue enterrado en Pasagarda, una tumba increíblemente humilde para un hombre que comandaba un imperio tan grande y rico. Tras su muerte, el imperio persa siguió expandiéndose y en su apogeo abarcaba unos 8 millones de kilómetros cuadrados, abarcando Asia, África y Europa. La superioridad militar de los persas se debía a la cultura naturalmente belicosa, en la que los guerreros y generales eran exaltados por su fuerza y valentía en la batalla. Los persas tenían fama de tener los mejores caballos del mundo. Criaron una raza llamada Niceus, que era famosa por ser caballos altos y ágiles con un temperamento fogoso y agresivo, y era perfecto en el campo de batalla. Se decía que un verdadero persa aprendía 3 cosas desde la infancia: a montar a caballo, a disparar con arco y a decir la verdad. Decir mentiras, ser deshonesto o practicar la corrupción se castigaba con la muerte en algunos casos, y los que practicaban la verdad y el honor eran exaltados en la sociedad. La principal fuerza del ejército persa residía en sus arqueros, ya fueran montados a caballo o a pie. También hicieron un buen uso de los camellos, ya que el tamaño y el olor de estos animales solían asustar a los caballos del ejército enemigo. Como el imperio persa se extendía por muchos países diferentes, el ejército estaba compuesto por muchos pueblos de distintas culturas, y en las filas militares podían encontrarse persas, medos, fenicios, caldeos e incluso egipcios y griegos. Los guerreros de élite eran inmortales, una tropa de 10.000 hombres altamente entrenados que servían de guardia real. Los inmortales seguían el patrón persa de vestir ropas vistosas con pesadas armaduras, cascos que a veces contenían máscaras, una lanza con punta de hierro y contrapeso en el otro extremo, y también llevaban arcos y flechas. Los inmortales luchaban de forma disciplinada y nunca retrocedían ante el enemigo, y siempre que un guerrero caía en la batalla, era inmediatamente sustituido por uno de sus compañeros, dando la impresión de que había vuelto de entre los muertos. Como sistema de gobierno, los persas mantenían muchas capitales, lo que era una buena manera de mantener el control sobre el vasto territorio del imperio. Persépolis era la ciudad más lujosa e impresionante del imperio. Su construcción fue iniciada por el rey Darío I. La terraza de Persépolis tiene más de 125.000 metros cuadrados y los muros de los palacios tenían hasta 20 metros de altura. Otro hecho impresionante sobre Persépolis es que fue construida por trabajadores libres. Los hombres y las mujeres recibían un salario según su función en la construcción. La religión persa era el zoroastrismo, una religión fundada por el profeta Zaratustra, y se consideraba la primera religión monoteísta de la historia. También forma parte del zoroastraísmo la creencia de un paraíso divino, en un infierno y sus demonios, la creencia en la llegada de un Mesías y la resurrección y un juicio final, donde todas las almas serán juzgadas. El zoroastraísmo sigue existiendo en la actualidad, adorado por algunas personas que viven en Irán y la India. En el año 499 a.C., el imperio persa ya era increíblemente vasto, pero con un territorio tan grande también lo eran los problemas. En particular, los problemas con las ciudades griegas que se encontraban en Macedonia, Tracia y Lidia siempre incitaron a las revueltas. Los griegos siempre estuvieron orgullosos de su libertad y lucharon con uñas y dientes para defender sus ciudades-estado. El rey persa Darío I fue un gran rey y consiguió muchos logros para el pueblo persa y las naciones que gobernaba. Darío I juró conquistar toda Grecia, pero para ello tendría que cruzar el Mar Negro con su gigantesco ejército, algo que le llevaría muchos meses y que daría a los griegos la oportunidad de fortificar sus defensas. Para resolver este problema, Darío empleó una solución ingeniosa. Los persas reunieron una gran fila de barcos y construyeron un puente que conectaba Anatolia con Europa, en un punto llamado el Estrecho del Bósforo. Según Heródoto, Darío I cruzó unos 70 u 80.000 soldados utilizando este método. A pesar de obtener algunas victorias en Macedonia, Darío I estaba teniendo dificultades contra los griegos. Planeó retirarse de Persia y volver con más soldados, pero finalmente murió de causas naturales antes de completar su sueño.
Quien asumió el trono y continuó el deseo de Darío fue su hijo Jerjes I. El famoso rey Jerjes era hijo del rey Darío I y de la reina Atosa, y nieto de Ciro el Grande. En los textos bíblicos del Antiguo Testamento se le llama con el nombre de Asuero y se sabe que se casó con Esther de origen judío. Jerjes continuó la guerra contra los griegos en un periodo que quedó marcado en la historia como las Guerras Medias y que durante su transcurso se libraron batallas épicas como la batalla de Maratón, la batalla de Termópilas, la batalla de Salamina y la batalla de Plateia. Bajo el mando de Jerjes, los persas lucharon contra el rey Leónidas y sus 300 espartanos, apoyados por otros 6.000 griegos de diferentes ciudades. Tras derrotar a los espartanos en la batalla de Termópilas, Jerjes y su ejército consiguieron saquear la poderosa ciudad de Atenas. Furioso por la feroz resistencia de los griegos, Jerjes ordenó quemar Atenas hasta los cimientos, aunque esto iba en contra de la costumbre persa de preservar las ciudades conquistadas y su población. Gran parte de Atenas fue destruida, especialmente los santuarios. Al día siguiente, una vez aplacada su ira, Jerjes se arrepintió e hizo construir Atenas. En respuesta de este ataque, los griegos reunieron una gran flota de barcos al mando del general ateniense Temístocles. Los griegos destruyeron los barcos persas y Jerjes tuvo que retirarse rápidamente a sus territorios para evitar quedar atrapado con su ejército en Grecia. Jerjes regresó a Persia, donde quedó devastado psicológicamente por haber perdido tantos hombres y la oportunidad de conquistar Grecia, y acabó siendo asesinado en el 465 a.C. en una conspiración política urdida por uno de sus ministros. Tras la muerte de Jerjes, los persas renunciaron a conquistar Grecia, lo que probablemente evitó que gran parte de Europa fuera engullida por el imperio persa. Tras largos años de batallas y una turbulenta sucesión en el trono persa, las cosas no iban demasiado bien en el imperio. Los egipcios estaban bajo el dominio persa, se rebelaron y muchos otros reinos siguieron su ejemplo. En el año 336 a.C., el imperio persa estaba gobernado por el rey Darío III. Pero ya en el 334 a.C., Alejandro Magno abandona Macedonia y comienza su campaña militar conquistando muchos territorios que antes pertenecían a los persas. Tras años de batallas, el rey Darío III fue derrotado por Alejandro en la batalla de Iso y huyó para refugiarse con su familia en la ciudad de Ecbatana. Alejandro se dirigió a Mesopotamia y finalmente tomó la ciudad de Persépolis. Aunque Alejandro estaba en contra de la destrucción y la violencia innecesaria, las cosas se volvieron caóticas en las ciudades persas tomadas por los griegos. Persépolis fue saqueada e incendiada y lo mismo ocurrió en Parsagada. Se cuenta que Alejandro fue a Parsagada para visitar la tumba de Ciro el Grande, un hombre al que Alejandro llegó a admirar por sus historias que se contaban. Cuando Alejandro llegó, se quedó perplejo y furioso al saber que la tumba de Ciro había sido violada y saqueada, probablemente por sacerdotes persas. Hizo reconstruir la tumba de Ciro y castigó a los sacerdotes. El gobernante de Ecbatana traicionó al rey Darío III y lo hizo asesinar. Así terminó el último de los reyes persas de la línea aqueménida. A pesar de ser su enemigo, Alejandro dio a Darío III un gran y honroso funeral y castigó cruelmente a los que habían ordenado la muerte de su rival. Aunque algunas obras de la cultura popular representan a los persas como invasores, sanguinarios y crueles, lo cierto es que eran muy avanzados para su época, especialmente en los ámbitos sociales y los sistemas de gobierno. Muchos historiadores coinciden en que Alejandro Magno no construyó un imperio, sino que conquistó el imperio que los persas habían establecido siglos antes de su nacimiento. Ya sea como hábiles guerreros, sabios reyes o despiadados conquistadores, los persas dejaron un valioso legado a la historia de la humanidad.